También queremos ahora seguir adelante con nuestra serie de predicaciones que ya nos ha tomado durante todo el mes de mayo. Esta serie que se titula Oraciones transformadoras, diálogos con Dios en tiempos de crisis. Y sinceramente yo espero que a través de esta serie usted haya sido desafiado, tanto como yo he sido desafiado, a orar más y a entender la oración en más dimensiones a través de la óptica y de la experiencia que hemos ido revisando, que han tenido otros grandes hombres de Dios que han orado y que han dejado aquellas oraciones contenidas en la palabra de Dios. Hoy día vamos a comentar otro diálogo que está registrado en la Biblia, esta vez entre el apóstol Pablo y Dios. Es una oración del apóstol Pablo que está ahí en el libro de los Efesios, en la epístola que él escribe a los Efesios. Y esta oración es un diálogo acerca de lo esencial, un diálogo con Dios sobre lo esencial. Y vamos a ser desafiados a través de este texto bíblico a considerar si nuestras oraciones se han enfocado en lo esencial o de pronto se han quedado más bien en lo superficial, en lo periférico. Así que te invito que puedas abrir tu Biblia ahí en Efesios capítulo 3 y la mantengas abierta durante toda la predicación para que vayas confirmando todo aquello que yo iré diciendo acerca de este texto bíblico. Es importante, antes de leer el texto, considerar que esta oración de Pablo, que él deja en el libro de los Efesios, es una oración que nos invita a dos cosas. Primero, a orar más, y segundo, a orar de manera más consistente por aquellas personas a las que nosotros amamos. Y cuando hablamos de orar más, no hay mucho que decir sobre eso, es orar más en la mañana, orar más en la tarde, orar más durante el día. Siempre podemos hacer un esfuerzo adicional para orar más. Pero ¿qué significa esta otra parte de orar de manera más consistente? Bueno, esto implica dos cosas. La primera de ellas es pedir por las personas que amamos con la percepción de la obra de Dios en sus vidas. Eso es un primer aspecto de cómo orar más consistentemente por quienes amamos. Pedir con la sensibilidad, con la percepción de la obra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque fíjese que nosotros vivimos, y lo dijimos la semana pasada, en una cultura muy de lo inmediato, muy de lo instantáneo, una cultura muy acelerada. Por lo tanto, cuando vemos que algún ser querido, alguna persona cercana nuestra entra en un periodo de crisis, por lo general nosotros nos precipitamos a orar a Dios conforme a nuestra agenda, pidiendo que el Señor añada casi de manera instantánea solución a esas cosas que están aconteciendo en la vida de quienes amamos o tal vez en nuestra propia vida. Oramos a Dios ante la crisis pidiendo sanidad, pidiendo oportunidades laborales, pidiendo libertad, etc. Lo que sea que estemos atravesando, pedimos de manera precipitada a Dios que ese sufrimiento, que esa adversidad, que esa crisis termine de inmediato. Sin embargo, me gustaría invitarle a que ahora usted perciba que cuando nosotros somos invitados a orar por otras personas, a interceder por otras personas, siempre es bueno detenernos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué estará haciendo Dios en la vida de aquellas personas que hoy día están padeciendo situaciones de adversidad? Nos precipitamos a orar diciendo, Señor, que esos momentos terminen, que la crisis acabe. Hoy día quiero invitarte a que puedas, delante de esas oraciones precipitadas, tomar un tiempo de reflexión y decir, ¿qué será lo que el Señor está haciendo en la vida de tal o cual persona o en mi propia vida a través de estos tiempos de adversidad, de crisis y de sufrimiento que estoy atravesando? Tenemos que aprender a orar de manera más consistente, conforme no a nuestra agenda, sino que
conforme a la agenda de Dios, a lo que Él tiene preparado para la vida de quienes amamos o para nuestra propia vida. Orar de manera más consistente es orar con la sensibilidad, con la percepción de la obra de Dios en la vida de aquellos por quienes nosotros estamos orando. Pero también es orar confiando en sus caminos, confiando en los caminos del Señor. Porque tenemos la tendencia de orar a Dios por quienes nosotros amamos, pidiendo que el Señor los libere de manera inmediata o automática de todas sus angustias, de todos sus momentos de crisis, de todas sus adversidades. Y la misma pregunta cabe en este momento. ¿Y qué si Dios tal vez quiere hacer algo en la vida de esa persona a través de este momento de crisis, a través de este momento de sufrimiento? Tal vez mi oración no está siendo bien encaminada, pidiendo que el Señor lo libere, que el Señor lo libre de las adversidades, porque tal vez Dios quiere ocupar esas adversidades para hablarle a la vida de esa persona. Tal vez Dios está ocupando esta crisis, esta pandemia, para hablarte directamente, para transmitirte algún mensaje. Hay un claro ejemplo de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, desde los versículos 31 al 34. Después usted puede confirmar esto en su Biblia. En aquel texto hay una interesante y yo diría también muy perturbadora conversación entre Jesús y Simón Pedro. Ambos estaban sentados a la mesa la noche antes de que Jesús fuera crucificado, compartiendo una cena con los discípulos, y Jesús habla con Pedro de manera cariñosa. Le dice: Simón, Simón, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo. Satanás me pidió para zarandearte como a trigo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: querido Pedrito, vienen tiempos difíciles para ti. Vienen tiempos de angustia. Vienen tiempos en que vas a atravesar por turbulencias en tu vida. Y yo me pongo en la posición de Pedro, que Jesús se acerque y me diga: Diego, Satanás me pidió para zarandearte. Y yo me estremecería y esperaría de todo corazón, y se los digo con mucha sinceridad, esperaría que el Señor complementara eso diciéndome: pero tranquilo, yo voy a impedir que las cosas malas te sucedan. Yo voy a impedir que esas adversidades vengan sobre tu vida. Yo voy a impedir que aquellas cosas que son indeseadas y que traen sufrimiento sobre tu vida te acontezcan. Pero no fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús no le dijo a Pedro: no te preocupes, yo ya hablé con Dios para evitar que Satanás te zarandee. Tú no vas a atravesar por momentos de crisis nunca en tu vida porque yo voy a cuidar de ti. No es lo que le dice Jesús a Pedro. ¿Sabes lo que le dice? Jesús le dice: ¿y sabes, Pedro? Yo he orado para que tu fe no te falte. En otras palabras, Jesús le dice: Pedro, vas a tener que atravesar tiempos difíciles. No te vas a librar de los momentos de angustia. Pero yo he orado para que cuando esos momentos vengan, tú seas fortalecido. Y ese es, de alguna manera, la palabra clave de esta predicación. Pedir fortaleza. Pedir fortaleza en medio de las dificultades. Jesús oró para que Pedro, frente a las adversidades que se le avecinaban, tuviera fortaleza en la fe, tuviera firmeza en la fe. De la misma forma, la dirección en la cual nosotros debemos empezar a aprender a orar frente a nuestros momentos difíciles es pedir a Dios esta oración perfecta que Jesús hace, de pedir fortaleza. Y esta es la oración que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Está ahí en su Biblia, pero también va a aparecer ahora en su pantalla. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo texto, ¿no? Qué poderosa oración. Hoy en la mañana estuve aprendiéndome de memoria este texto. Quise que esta oración quedara impregnada en mi mente. Es una oración muy linda, una oración que bien haríamos en aprendernos de memoria. En esta oración hay 3 cosas que yo hoy día quiero meditar contigo. Hay 2 peticiones y una convicción. 2 peticiones y una convicción. ¿Cuál es la primera petición? La primera petición que el apóstol Pablo hace en esta oración por los Efesios es que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Qué pide Pablo en esta oración? Fortaleza, palabra clave, fortaleza. Ser fortalecidos. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Fortalecidos con poder en el hombre interior. Hermanos, tal como lo vimos en el caso del diálogo que Jesús sostuvo con su discípulo Pedro, en esta ocasión Pablo no le pide a Dios que sus seres queridos o que las personas que él amaba y que vivían en la ciudad de Éfeso, a quien él les estaba escribiendo, fueran librados de los tiempos de crisis, que ellos se saltaran los tiempos de dificultad y los tiempos de adversidad. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo ora por lo esencial. No ora por lo periférico, no ora por lo superficial, él ora por lo esencial. Y lo esencial es pedirle a Dios fortaleza. Fortaleza para enfrentar el tiempo difícil, fortaleza para enfrentar la crisis, fortaleza para enfrentar esta pandemia. Es pedirle a Dios que nuestra fe no falte. ¿Qué fue lo que Jesús pidió para Pedro? Hermanos, vamos a pasar por dificultades. Vas a pasar por dificultades. Tu matrimonio va a pasar por tiempos de crisis. Tu relación con tus hijos va a pasar por momentos de dificultad, de desencuentro. En tu vida laboral vas a pasar tiempos de estrechez. Vamos a enfrentar tiempos que tal vez no nos imaginamos nunca que íbamos a pasar, como tener que estar en nuestras casas cuidándonos de una enfermedad que se ha esparcido por todo el mundo. Vamos a pasar por adversidades. ¿Qué pide Pablo? Lo esencial. Lo esencial es, Señor, fortalécenos. Fortalece nuestro hombre interior. Fortalécenos en el momento de la prueba. Pero además dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es interesante, no está añadido de manera arbitraria. El apóstol Pablo está intercediendo no por toda la humanidad. Fíjense en esto, él no pide fortaleza para toda la humanidad. Él pide fortaleza por medio del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son aquellos que tienen al Espíritu Santo como un sello de garantía? Los creyentes. Ya en el capítulo 1 del libro de los Efesios, el mismo apóstol Pablo escribió que cuando una persona comprende lo que Cristo hizo en la cruz y se rinde a su sacrificio para creer en Él y depositar en Él su confianza, entonces Dios pone el Espíritu Santo en esa persona. Por lo tanto, el apóstol Pablo está intercediendo para que aquellos que somos discípulos de Jesús, que tenemos fe en Él, seamos fortalecidos en nuestro interior en momentos de crisis y de adversidad. Esta es una oración hecha para los hijos de Dios, para los creyentes en Jesucristo, para quienes somos parte de la familia en la fe.
Es una oración para la iglesia. Y a continuación dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La finalidad de la fortaleza que el Espíritu Santo opera en los creyentes es que Cristo habite en nuestros corazones. Esa es la finalidad. Es decir, esta primera petición, queremos ser fortalecidos por ti, Señor. Esta fortaleza Dios la envía a aquellos que son hijos suyos, que tienen al Espíritu Santo morando y habitando en su corazón. ¿Para qué? Para producir mayor fortaleza en la fe en Cristo Jesús. Para que Cristo sea aquel que habite en nuestro corazón. Dos cosas son interesantes en esta frase. La primera de ellas tiene que ver con la palabra habitar, con el verbo habitar. Fíjese que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra habitar tiene dos principales acepciones. La primera es una morada temporal. La primera forma en que se usa este verbo en la Biblia es morar temporalmente, habitar temporalmente. ¿Por qué? Porque sobre todo en los tiempos antiguos algo que era muy habitual era vivir en tiendas, en carpas, tener un estilo de vida más bien nómade, ¿cierto? De reubicarse en varios lugares. Así fue como el pueblo de Israel vivió durante muchos años. De hecho, la palabra habitar en esta acepción de morada temporal era de que se asociaba al tabernáculo. Recuerde que el tabernáculo, hubo un tiempo en que este lugar de la manifestación de la presencia de Dios era una tienda que se desarmaba y se transportaba. ¿Por qué? Porque Israel no tenía un lugar fijo donde morar. Esta palabra, este verbo también es utilizado en el Nuevo Testamento cuando Juan escribe acerca de Jesús que Él fue alguien que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, ¿cierto? Esa palabra que habitó entre nosotros sí tiene esta acepción. Jesús habitó temporalmente con nosotros. Sin embargo, en el libro de los Efesios, Pablo no utiliza esa palabra que se traduce como habitar temporalmente. Él ocupa la otra acepción de la palabra. Y esta palabra apunta hacia una habitación permanente. Hacia una habitación permanente. Mire, Pablo está pidiendo a Dios que sus discípulos, que los discípulos de Jesús sean fortalecidos a fin de que en medio de las adversidades ellos puedan aprender a perseverar. Y mediante esta perseverancia, su fe en Cristo Jesús pueda verse fortalecida. Es decir, hermanos, la idea central es la siguiente. Nuestro compromiso con Cristo puede comenzar siendo superficial, siendo periférico. Sin embargo, las adversidades, los momentos de crisis, son necesarios en la vida del creyente porque a través de esas dificultades podemos fortalecer nuestra fe para que Cristo habite en nosotros. Y dice algo interesante, para que Cristo habite en nuestro corazón. Es decir, para que nuestra vida se comprometa más con Jesucristo. Porque la palabra corazón en la Biblia, y esto es algo que debemos recordar siempre, tiene una acepción mucho más profunda a lo que usualmente nosotros creemos que dice. En la Biblia, la palabra corazón se refería a aquel lugar que representa el centro mismo de nuestra existencia. Es decir, cuando atravesamos tiempos difíciles de crisis y de prueba, la oración del apóstol Pablo es: seamos fortalecidos como discípulos de Jesús. ¿Para qué? Para que Cristo tome posesión de todo lo que somos. Para que nuestra fe se vea mucho más arraigada en Cristo Jesús. Para que seamos más parecidos a Él. Para que crezcamos en la fe. Para que maduremos espiritualmente. Mediante la crisis, mediante la adversidad, usted puede crecer y madurar en la fe. Dejar de tener una fe superficial, dejar de tener una fe periférica y poder trasladarse hacia lo que es esencial, a lo que es central en la vida, que es tener una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Las adversidades, hermanos, y los tiempos de crisis tienen el poder
de poder comprometernos más con Jesús. Tal vez nuestros compromisos iniciales con Jesús eran superficiales, pero la prueba, la crisis, lo que genera es que seamos más conscientes de quién es Jesús, de qué es lo que Él hizo por nosotros, para que nuestra fe se vuelva más profunda y Cristo habite permanentemente, no de manera temporal, permanentemente en nuestro corazón. Esa es la razón por la que Pablo pide en esta oración que quienes somos discípulos de Jesús, que quienes tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, no seamos quitados de las adversidades, sino que podamos atravesar por medio de ellas, siendo fortalecidos en la fe, para que al final de esta crisis podamos mirar hacia atrás. Y si nuestra fe era así, al terminar la crisis, nuestra fe sea más grande. Ese es el propósito por el cual Pablo ora estas palabras, intercediendo por sus hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso. Esa es la primera petición, que seamos fortalecidos en el hombre interior. Hay una segunda petición, que es comprender y conocer el amor de Cristo. Comprender y conocer el amor de Cristo. El texto dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Comprender y conocer el amor de Cristo. Segunda petición del apóstol Pablo en esta oración. La primera fue ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Qué significa esto? Comprender el amor de Cristo implica, en primer lugar, una vida y un compromiso comunitario. Miren lo que dice el texto. Para que seamos capaces de comprender con todos los santos. Seamos capaces de comprender con todos los santos. Hermanos, para comprender el amor de Cristo debemos hacerlo junto con los demás santos. Debemos hacerlo junto con los otros discípulos de Jesús. Esto deja fuera, hermanos, cualquier posibilidad de que tengamos una espiritualidad solitaria. Quien cree que puede vivir su espiritualidad sin estar comprometido con una comunidad, con una familia en la fe, está cometiendo un grave error. Porque eso contradice todo lo que la Biblia enseña. Dios mismo se revela como un Dios comunitario. Porque Él es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él mismo, siendo un solo Dios, es una comunidad. Y nos crea también con esa necesidad de conectarnos a una comunidad, a una familia, que nosotros llamamos iglesia. Dios nos inserta en una comunidad cristiana para que podamos servirnos los unos a los otros y comprender junto con los demás cuán grande es el amor de Dios. ¿Sabe por qué es importante la vida comunitaria para comprender el amor de Dios? Porque hay dos, ¿cómo llamarlo de una manera apropiada? Hay dos enfermedades de la comunión que yo he visto que han sido o que se han puesto de moda últimamente. La primera de ellas es que en algunas personas existe la tendencia a querer vivir una espiritualidad solitaria. ¿Por qué? Porque la iglesia les parece complicada. Porque la iglesia les parece que está llena de gente rara, de gente complicada. Usted me entiende. Y no deja de ser verdad. La iglesia está llena de personas que somos, y me incluyo, medio raros. Somos gente complicada. Y hay personas que se abstienen de la comunión en la iglesia porque les parece tedioso lidiar con gente que no es como ellos, que piensa distinto a ellos, que actúa de manera distinta, y por eso es más cómodo vivir una espiritualidad solitaria. Déjeme decirle que porque eso es un grave error. Porque con el tiempo, esas personas terminan pensando que Dios solamente ama a personas como ellos. Esas personas terminan creyendo que Dios solamente ama a personas que son como ellos.
porque como estas personas no se comprometen ni comparten con personas que pueden ser distintas a ellos, porque les parecen raras o porque les parecen complicadas, terminan pensando que Dios solamente los ama a ellos. Y se pierde la oportunidad de darse cuenta de que el amor de Dios manifestado a través de Cristo Jesús es tan grande, es tan amplio, es tan profundo, es tan alto, que es capaz de abrazar incluso a personas que nosotros no abrazaríamos. El amor de Jesús es tan grande que Él es capaz de amar a gente que usted y yo no amaríamos, porque son distintos a nosotros o porque no piensan igual que nosotros. Por eso es peligroso creer que podemos vivir una espiritualidad solitaria, porque nos encierra solamente en una dimensión del amor de Dios. No, Dios me ama a mí, porque yo tengo una relación con Él, y cualquiera que no sea como yo, Dios no lo ama. Eso es un error. Por eso es importante ser parte de una comunidad, porque usted se va a dar cuenta de que habiendo gente muy rara y muy complicada, el amor de Jesús es tan grande que Dios también los amó a ellos y envió a Cristo a morir por ellos. Y hay una segunda enfermedad, no sé si es la mejor palabra, pero que yo creo que también ha alimentado ciertas cosas difíciles. ¿Cuál es ella? Existe otro tipo de personas que, si bien entienden que la espiritualidad debe ser vivida de manera comunitaria, lo que ellos hacen es llamar a un grupo de personas, llaman a un grupo de amigos para juntarse en su casa y hacer una reunión y tener un tiempo para alabar al Señor. Lo cual está bien, yo no estoy diciendo que eso sea malo en sí mismo. ¿Cuál es el problema con ese tipo de comunidad? Muy similar al problema que vimos anteriormente. El gran problema es que a estas reuniones solo asisten personas que se parecen a quienes las convocan. Gente que se viste igual, gente que piensa igual, gente que habla igual, gente que lee los mismos libros o gente que hace las cosas más o menos de la misma manera. Gente que muy cómodamente congenian entre ellos y se juntan en un lugar para tener un tiempo de servicio al Señor. No está mal eso. El problema es cuando yo me niego a tener contacto con personas que son distintas a mí. ¿Sabe cuál es la ventaja de poder tener un lugar tan grande, entre comillas, para recibir gente? Que no me puedo parar yo en la puerta a seleccionar a las personas y decirle, usted piensa así, pase. Si usted piensa de esta otra manera, por favor quédese afuera. No nos paramos en la puerta a discriminar quién entra y quién no. A este lugar puede entrar cualquier persona que quiera conectarse con Dios a través de su palabra. Y de hecho, sabemos, hermanos, y usted muy bien sabe si pertenece a nuestra iglesia, de que en este lugar conviven personas que tienen pensamientos muy distintos. En cosas secundarias, por supuesto, en lo central, en las doctrinas principales estamos de acuerdo. Pero en cosas menos importantes hay diversidad. ¿Y sabe lo que nos invita a considerar eso? Que Dios es capaz de abrazar y amar a personas que son distintas a mí, que no piensan igual como yo. Vivir en comunidad no es solamente ir a un lugar para escuchar la predicación. Vivir en comunidad y aprender del amor de Cristo implica involucrarme con aquellas personas que no son iguales a mí, que no piensan lo mismo que yo, o que no actúan de la misma forma en que yo actúo. Cuando eres capaz de hacer eso, de derribar tus prejuicios, entonces vas a poder descubrir cuán grande es el amor de Cristo Jesús, que es capaz de abrazar y de amar a personas que tú no abrazarías ni estarías dispuesto a amar. En segundo lugar, comprender el amor de Cristo no es solamente tener intimidad y comunión, ¿cierto?, con otros, junto con todos los santos, dice el texto. También significa comprender que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y esto podría parecer una contradicción en sí misma, ¿cierto? ¿Cómo conocer a Cristo va a exceder a todo otro conocimiento? Bueno,
El término conocimiento en la Biblia no tiene el mismo sentido que nosotros en nuestra cultura occidental, positivista, ¿cierto?, le queremos dar. Para nosotros, en nuestra cultura actual, el conocimiento tiene mucho que ver con aquello que se acumula en el cerebro, porque yo, no sé, lo leí en un libro, o porque lo vi en un documental, o porque estudié tal carrera, o hice tal maestría, o hice tal doctorado. Para nosotros, el conocimiento tiene mucho que ver con la información que acumulamos en nuestra cabeza, ¿cierto? Es mucho del conocimiento intelectual. No obstante eso, en la cultura judía, que es un poco el background o el trasfondo de estas cartas que nosotros leemos en la Biblia, este concepto de conocimiento es un poco distinto. Si bien incluye este conocimiento intelectual de aprender información, de atesorarla y guardarla en la mente y en la cabeza, también hay otra dimensión que nosotros calificamos como esa experiencia existencial. Y déjeme ejemplificárselo de la siguiente manera. En la Biblia, usted va a encontrar la siguiente afirmación, ¿cierto? Que, un ejemplo, Adán conoció a Eva. O que Pedrito conoció a Juanita. En la Biblia existe mucho ese concepto de que un hombre conoce a una mujer. Si nosotros leyéramos esa frase bajo la óptica de nuestra cultura, uno podría decir, bueno, en el caso de Adán y Eva, no sé, el Señor estaba ahí en el jardín y de pronto le dijo a Adán, bueno, aquí está Eva, vayan a tomarse un café, pregúntense sus intereses, pregúntense sobre, no sé, qué estudian, qué trabajan, qué sueños tienen para la vida, y así se conocen. Bueno, algunos de ustedes saben que no era a lo que el Señor se refería cuando se escribe en la Biblia que Adán conoció a Eva. ¿Por qué? Porque esa expresión no tiene que ver necesariamente con esta dimensión intelectual. Tiene que ver con una dimensión de un conocimiento más íntimo. La Biblia se refiere derechamente a una relación sexual. Cuando dice que Adán conoció a Eva, está refiriéndose a esa intimidad, a ese conocimiento de la experiencia, no solamente de la intelectualidad. Existe una dimensión intelectual en nuestra manera de conocer a Cristo, pero también existe esta otra dimensión que es experiencial. Y es por eso que me preocupa mucho notar que muchos, y no quiero ser prejuicioso en esto, pero que muchos sinceros creyentes, muchas personas que son muy honestas con su fe, gente que vive su espiritualidad de manera muy intensa, pero que en cierta manera se creen paladines de la ortodoxia y la verdad, que se transforman en maestros o doctores en el conocimiento de la Biblia, pero que manifiestan severas deficiencias al momento de amar a su prójimo. Personas creyentes, sinceras, que han logrado un grado de conocimiento intelectual muy alto en la fe, en la Biblia y en la teología, pero que manifiestan una importante tara al momento de relacionarse con los otros, con su prójimo, y particularmente con aquellos que piensan diferente. ¿Por qué me preocupa esto? Porque lamentablemente he constatado que las redes sociales, Facebook principalmente, están llenas de personas así. Personas que son intelectualmente muy capaces, preparadas en la teología ortodoxa, reformada, profunda, celosa, pero cuyos comentarios que usted lee a través de las redes sociales son siempre comentarios bélicos y agresivos. Porque tales personas son incapaces de concebir que Dios sea capaz de amar a personas que piensan distinto a ellos. Es un gran peligro que nos transformemos en expertos bíblicos y despreciemos esta relación existencial que nos revela constantemente cuán grande es el amor de Cristo, que es capaz de amar a personas que incluso no piensan igual que tú. Cristo ama. Cristo ama a creyentes que se han comprometido y han abrazado
lo que Él hizo en la cruz. Pero a su vez, en otras áreas menores, mucha gente piensa distinto a mí, o tal vez piensa distinto a ti. Jesús ama y abraza también a esas personas. Y tal vez tenemos que aprender a ser más conscientes de que mucha gente vive equivocada, que tal vez mucha gente vive engañada porque le falta conocimiento intelectual. Pero eso no es razón para que tengamos una actitud bélica, una actitud agresiva contra tales personas. Si el Señor tuvo misericordia de mí para que yo pudiera ser lleno del conocimiento bíblico verdadero y poder abrazar, porque yo también abrazo la confesión reformada, también abrazo la ortodoxia, también abrazo de manera celosa la palabra de Dios. No por eso, queridos hermanos, yo voy a estar autorizado a despreciar a quienes tal vez en cuestiones secundarias, no en doctrinas centrales, en cuestiones secundarias, piensan distinto que yo. Hermanos, el propósito de adquirir conocimiento, dice el texto, es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud de Dios? Déjeme tal vez ilustrárselo de la siguiente manera. Plenitud es como cuando usted tiene un vaso de agua. Este no es el caso en particular, pero si yo tuviera tal vez aquí un jarro, podría comenzar a llenar este vaso de agua y este vaso comenzaría a llenarse de tal forma que yo en algún momento podría tener el agua hasta el borde del vaso de manera plena, al punto de que haga falta solamente una gota para que el vaso se desborde. Con una simple gota el vaso ya se desbordaría. Eso es plenitud. Es cuando el vaso está lleno y ya no cabe ni una gota más. A esa plenitud se refiere el texto. Cuando ya no hay más espacio en nosotros porque estamos llenos y satisfechos de nuestro Dios. ¿Qué ventajas hay en ser llenos de la presencia de Dios? Primero, es un importante aliciente para librarnos de los ídolos. Ser llenos de la plenitud de Dios nos libera de nuestros ídolos. ¿Sabe por qué? Porque los ídolos entran en nuestro corazón cuando nuestro corazón está vacío. Cuando nuestro corazón no está lleno de la presencia de Dios, hay espacio para los ídolos, porque a través de ellos pensamos que podemos llenar nuestra vida. Si adquiero tal cosa o si tengo tal otra cosa, entonces me voy a sentir pleno, entonces me voy a sentir feliz. Y nos invita y nos impulsa a caer en la idolatría cuando estamos insatisfechos, cuando no estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando habita Cristo en nosotros en plenitud y somos llenados con la presencia de Dios, entonces ahí somos invitados a dejar a nuestros ídolos de lado. Porque podemos anhelar esas cosas, pero ya esas cosas que anhelamos, que pueden transformarse en ídolos para ti o para mí, vamos a saber que ya no tendrán el poder de esclavizarnos. Porque sabemos que ya sea que las tengamos o no, nuestra plenitud, nuestra satisfacción no está en ellas, sino que está en Dios. Y en segundo lugar, hay algo muy importante que aprendemos de esta llenura. Aprendemos que a través de esas bendiciones que recibimos, podemos también cumplir la misión de Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios favorece la misión. Hay una oración que yo leí de un sacerdote, que en este momento no recuerdo su nombre, pero un sacerdote del siglo XI, que él escribió algo que, si uno no lo entiende en su contexto y en la perspectiva adecuada, podría hasta parecer un poco raro. Él escribió lo siguiente: Señor, no permitas que yo sea solamente un canal de bendición para otros. Yo me niego y me opongo a ser un canal de bendición para otros. Uno podría decir, bueno, qué falta de consideración por otras personas, la de este sacerdote. Pero él, detrás de esa frase, tenía un concepto que me parece muy interesante y que brevemente quiero compartir contigo. Él decía, Señor, yo no quiero ser un canal, porque por un canal solamente pasan cosas. Por un canal solamente atraviesan cosas. Y no hay momento para disfrutar de esas bendiciones que tú también derramas sobre nosotros.
este sacerdote decía, yo no quiero ser un canal, yo quiero ser una cisterna. ¿A qué se refería con eso? La cisterna es un lugar que retiene agua, como un vaso. Y este sacerdote le pedía al Señor, Señor, yo quiero que tú me llenes de tal forma que cuando yo esté plenamente satisfecho en ti, cuando mi alegría, cuando mi porción, cuando mis anhelos estén satisfechos solamente por tu presencia, cuando tú añadas más bendición sobre mí, sea como esa gota que hace rebalsar el vaso, para que también los que están a mi alrededor puedan ser bendecidos, estando yo satisfecho. Cuando tú estás satisfecho en Dios, todas las bendiciones que el Señor derrama sobre ti también se desparraman, se desbordan e inundan la vida de los otros. A eso se refiere este sacerdote cuando él pedía a Dios no ser un canal, sino ser una cisterna. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido secos, espiritualmente hablando? ¿Cuántas veces no hemos tal vez ayudado o sido de bendición para otros y aún así sentirnos tal vez insatisfechos? No seamos meros canales por donde pasa el agua, por donde pasa la bendición de Dios. Llénate de la plenitud, de la presencia de Dios. Y cuando tú aprendas a vivir esa plenitud, no te quepa duda alguna que cuando el Señor añada más bendición sobre tu vida, esa bendición desbordará también para quienes están a tu alrededor. La segunda petición es conocer y comprender más el amor de Cristo. La primera era ser fortalecidos en el hombre interior. Y hay una tercera cosa, la última, una convicción. El texto dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una convicción. ¿Cuál es esa convicción? Que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pregunta para ti, hermano. ¿Cómo oras por tus seres queridos? ¿Oras pidiendo que ellos jamás pasen por tiempos difíciles? ¿Oras pidiendo que ellos jamás pasen por momentos de dolor? ¿Oras pidiendo que esos momentos nunca lleguen a su vida? O tal vez a través de esta oración de Pablo estás comprendiendo que la mejor forma de orar es en la dirección en que Jesús oró por Pedro. Señor, cuando venga la prueba, permite que estemos fuertes en ti, que seamos fortalecidos para enfrentar el momento de dificultad. Si creemos que Dios es capaz de hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, vamos a tener que dialogar con Dios, no en base a nuestra agenda. Lamentablemente muchos, y tal vez yo me incluyo en eso, cuando oramos con Dios, queremos presentarle a Dios una agenda. Decirle, Señor, aquí están las cosas que yo quiero que tú me ayudes. Y cuidado porque están todas en orden, están todas bien estructuradas. Yo, Señor, tengo todo muy bien pensado y quiero que tú me ayudes con este plan que yo tengo. ¿No le ha pasado de pronto? A mí sí. Que el Señor toma esa baraja de peticiones muy cuidadosamente seleccionadas en orden, Él las toma, las empieza a mezclar, unas por encima de otras, y las tira para acá, las tira para allá, y dice, ok, aquí está tu vida. ¿No le pasa de repente que el Señor cambia nuestras perspectivas, cambia nuestros anhelos, cambia nuestros planes para adaptarlos a lo que Él quiere? Y eso, por supuesto, no siempre nos deja satisfechos. Yo aprendí algo importante con eso. A que cuando yo oraba al Señor y le presentaba mis proyectos cuidadosamente seleccionados, uno detrás del otro, sin que hubiese ningún tipo de descoordinación en ellos, y el Señor después me los barajaba de manera distinta, yo aprendí que muchas veces oré creyendo en un Dios más pequeño que yo.
Porque con orgullo yo presentaba mis peticiones delante del Señor y diciendo, Señor, mira, aquí está la agenda, aquí está el plan de ruta, aquí está lo que hay que hacer, tú añade tu bendición sobre esto. Con eso yo estaba diciéndole al Señor, yo sé cómo manejar mi vida. Con eso yo estaba creyendo que Dios era inferior a mí, pensando que tal vez Él necesitaba de mi consejo o necesitaba de mi ayuda. Y Él me demostraba, a veces de manera muy dolorosa, y lo sigue haciendo, que mis planes, que mis caminos, que mis anhelos, no siempre son los de Él. No siempre son los de Él. Es por eso que tenemos que aprender a orar con Dios, no en base a nuestra agenda, que manifiesta cuán pequeño a veces es el Dios al cual nosotros oramos. La Biblia dice, creemos en un Dios que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente de lo que pides o incluso tú entiendes. Qué tremendo. Porque sus planes, porque sus caminos son infinitamente mejores que los míos. El texto añade después, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia. Y quiero volver a esto que vimos en la segunda petición, esto de vivir en comunidad. La gloria de Dios se manifiesta en la iglesia, en este cúmulo de hombres y mujeres que no sabían cómo amar, pero que fueron enseñados por Cristo Jesús para amar. No solamente a personas que se parecen a nosotros, no solamente para amar a personas que se parecen y piensan igual que yo, sino que también a amar a quienes Dios ha elegido para que sean parte de esta familia, para que sean parte de la iglesia. De esa forma puedo conocer más y de manera más profunda el amor de Cristo. Eso glorifica a Dios. Glorifica a Dios el hecho de que en la multiplicidad de personas consigamos la unidad en el Espíritu mediante la fe en Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Podemos ser parte, queridos hermanos, de una iglesia llena, y disculpe que lo haya puesto de esta manera y no me haya disculpado antes, ¿cierto? Nunca quise ofender a nadie, pero en la iglesia hay gente rara y gente complicada. Pero Jesucristo los amó, Jesucristo los abrazó, y ellos fueron alcanzados por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Por eso la gloria debe ser en la iglesia, y por eso la gloria a Dios debe ser en Cristo Jesús. Porque Él nos alcanzó, y porque es en su amor en quien podemos nosotros superar cualquier diferencia secundaria, para amarnos, para servirnos, para cuidarnos unos a otros, en este contexto. Y esto no solamente para la iglesia de Éfeso. Esta petición de Pablo no fue solamente para la iglesia de Éfeso. No, Pablo no pidió a Dios que la iglesia de Éfeso fuera fortalecida en su interior y que ellos conocieran y comprendieran más del amor de Cristo. Esa petición también es para nosotros, que somos la iglesia del siglo XXI. Fue para la iglesia del siglo pasado, es para la iglesia de todas las épocas. Porque en todas las épocas existe esta misma convicción. Dios hace todas las cosas de manera mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiero dejarte con 4 reflexiones para pensar y practicar. La primera de ellas es, ¿hemos orado por aquellos que amamos y cuidamos con la percepción y sensibilidad de la obra de Dios en sus vidas? ¿O hemos sido precipitados para orar a Dios pidiendo que los aparte de las adversidades para que esas personas no pasen por frustraciones o crisis? Tal vez es tiempo de que te preguntes, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposa, en la vida de mi padre, en la vida de mi amigo, de mi vecino, de mi colega, que está pasando por lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere en su vida?
No te precipites a orar para que el Señor detenga la crisis. Ora para que el Señor los fortalezca, para que cuando pase la crisis, la fe de ellos esté fortalecida. En segundo lugar, te pregunto lo siguiente. ¿Hemos orado para que Dios nos aparte de las adversidades o para que Él nos fortalezca? Confía más en lo que Dios está haciendo y confía menos en tus planes. Confía menos en tu propia prudencia. Confía menos en tu propia dirección. Si al final de esta predicación, esta es principalmente la conclusión a la que tú llegas, que para cuidar de ti y para cuidar de quienes te rodean, es necesario que entreguemos nuestra vida en las manos del Señor para que Él nos fortalezca y para que Él nos acompañe en medio del momento de crisis, entonces yo me voy a quedar profundamente satisfecho con que hayas aprendido esa verdad. Debemos pedir fortaleza para nosotros y para quienes amamos. Y con esa fortaleza que Dios solamente puede dar, poder atravesar los momentos de crisis. En tercer lugar, te pregunto, ¿hemos enfrentado la vida comunitaria como un espacio en el cual podemos comprender y conocer la amplitud del amor de Cristo? Porque cuando convivimos constantemente con las mismas personas que tienen sus limitaciones, que tienen sus defectos, que son raras, que son complicadas, esa es la forma a través de la cual Dios te enseña realmente cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y la profundidad del amor de Cristo, que es capaz de amar a personas que tú no amarías, que es capaz de abrazar a personas que tú no abrazarías, que es capaz de amar y abrazar a personas que son distintas a ti, que piensan distinto que tú. En cuarto lugar, hemos confiado en el Dios que es capaz de hacer todas las cosas de manera mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Estás dispuesto a entregarle tu agenda a Dios? ¿Estás dispuesto a entregarle esa baraja de peticiones? ¿Estás dispuesto a entregarle esa cuidadosa y meticulosa planificación que has hecho de tu vida para que el Señor la reordene, no conforme a tus anhelos ni deseos, sino conforme a sus santos y perfectos propósitos? Para ello hace falta un acto de verdadera fe, de confiar que realmente Dios es aquel que tiene el control de nuestra vida y de todas las cosas. Yo ahora te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos, a que entremos en la presencia de Dios. Yo quiero invitarte en este momento a pensar en aquellas personas a las que tú amas, a pensar en aquellas personas que están bajo tu cuidado, amigos tuyos, parientes. Quiero invitarte a que hagas la oración más madura que hay en la Biblia. Esa oración que Jesús hizo por Pedro, que tú pidas por ellos diciendo: Señor, fortalécelos. Oh Señor, hay personas que en este mismo instante están conectadas a nuestra transmisión, que están pasando por momentos difíciles. Y como iglesia, queremos pedirte que tú fortalezcas a esas personas. No queremos colocar delante de ti nuestra agenda. Nosotros queremos colocar delante de ti a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, para que tú obres tus propósitos en sus vidas. Padre, queremos clamar hoy por ellos diciendo: Señor, fortalécelos. Que a lo largo de nuestra historia seamos capaces de declarar como el apóstol Pablo, mirando hacia la obra en la vida de aquellos que amamos, para afirmar que el Señor, que el Dios de los cielos, es capaz de hacer cosas abundantemente mucho mayores de las que pedimos o entendemos. Es por eso, una vez más, Señor, que queremos dejar nuestra agenda de lado
y queremos empezar a confiar en tu agenda para nuestras vidas. Queremos empezar a confiar en tu agenda para la vida de las personas a las que nosotros amamos. Para que aquellos que estamos atravesando crisis y frustraciones y momentos de angustia y dificultad, podamos ser fortalecidos. Señor, fortalécenos, fortalécenos. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les dé una muy linda semana, que el Señor cuide de ustedes, que el Señor esté y que su presencia esté en sus hogares y en el corazón de toda su familia. Es mi sincero deseo que el Señor los fortalezca. Yo voy y me comprometo a eso, a orar por ustedes, para que el Señor les fortalezca la fe en medio de esta crisis que nos ha afectado a todos. Y le hago una petición también. Ore por este pastor, para que cuando vengan los tiempos difíciles, para que cuando atraviese también las crisis como las estamos atravesando todos hoy día, mi fe también sea fortalecida. No se olvide de orar también por su pastor. Queridos, vamos ahora ya a empezar a despedirnos, vamos a recibir la bendición de Dios. Recuerde que una vez terminada la alabanza final, el postludio, vamos a recibir algunos saludos de otros hermanos que desea escuchar esos saludos y también vamos a pasar algunas noticias y algunas informaciones. Bien, que el Señor les bendiga. Recuerden, próximo domingo vamos a continuar con la transmisión de un devocional para los niños antes de la transmisión de esta guía para que usted haga el culto en su casa. Así que esté atento y a los papitos les desafiamos a que puedan hacer las manualidades y las actividades propuestas con los niños para que también ellos aparezcan en el video de la próxima semana. Bien, un gran abrazo, queridos hermanos, les quiero mucho, que el Señor les bendiga, incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, el amor de nuestro buen Dios, el Padre que habita en los cielos, y la comunión del Santo Espíritu, sean con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.